Muy buenos días a todos. Gracias damos a Dios por estar aquí otra vez, reunidos en este lugar un domingo más. Ya es el último domingo de este octavo mes, el mes de agosto del año 2018. Y damos gracias a Dios especialmente por la persona que nos está visitando este día. Es hermana, nuestra hermana, ¿verdad? Sí. Hermana, muy bien, bienvenida nuevamente. Y también a Juanita Lupita, que no dijo nada, pero tenía como 800 días de no estar aquí entre nosotros. Y le damos la bienvenida a su iglesia, ¿verdad? Juanita Lupita Dueñas, que está aquí con nosotros. Bueno, no sé si alguien más llegó después, pero siéntase también bienvenido, siéntese bienvenida, si así fuera el caso. Y muchas gracias a Dios por ello. Vamos a tener el tema de hoy, lo he titulado Repudio a su palabra. Y cuando hablo de palabra me refiero a la palabra de Dios. Y voy a tener cerquita para no repudiarla yo. La voy a tener aquí cerquita de mí. Vamos a hablar de este libro sagrado que es la Biblia. Vamos a ponerla aquí cerquita. Bien, empecemos por la introducción al tema de hoy. La sociedad actual, la sociedad de nuestro tiempo, se ha vuelto muy cuidadosa de las formas, de la manera de expresiones, de expresarnos, para no ofender a otra persona, para no herir susceptibilidades, para no, como dicen ahora, dañar la autoestima de las personas. Por ejemplo, para ilustrar esto, antes una persona se le decía: tú estás incapacitada para hacer esto porque te falta un ojo, te falta un brazo, lo que sea. Ahora ya no se dice así, ¿verdad? Ahora decimos, es una persona con capacidades diferentes, ¿verdad? Se cuida la forma de expresión para no herir, para no lastimar a una persona así. Pero no es lo mismo, no es la única cosa. Por ejemplo, a los que tienen un defecto en su carácter, ya no se les menciona el defecto. Tú tienes un defecto aquí, sino se le dice: tienes un área de oportunidad, ¿verdad? Se oye más bonito a que me digan: hombre, ¿qué defecto tienes tú aquí? Es un área de oportunidad. Por ejemplo, algunos tienen un área de puntualidad para ser puntuales, asistir a la iglesia. Es un área de oportunidad, ¿verdad? Llegan, no decimos que impuntuales, no. Y tienes un área de oportunidad aquí con la puntualidad. Por ejemplo, ¿verdad? A la necedad de no querer ejercer el autocontrol para vencer un vicio, ya no se le dice a una persona así: eres un vicioso, se dice: estás enfermo, ¿verdad? Estás enfermo. Ya no se oye tan atacante, ¿verdad? Que se le está insultando a la persona. En lugar de decirle vicioso, se le dice: es que estás enfermo. Y ya no se ofende, se oye bonito. Bueno, pero también hay otras actitudes que son malas y se disfrazan de buenas. Por ejemplo, a uno que es orgulloso, ¿cómo se le dice? Se le dice: es que tú tienes una muy alta autoestima. Y no se ofende, está bien. Estamos diciendo lo mismo, pero más elegantemente, ¿verdad? Por aquí tenía otra: a una persona que domina, que le gusta imponer su voluntad sobre los demás dictatorialmente. En lugar de decirle: tú eres un prepotente dictador, quién sabe qué, decimos: tú tienes el don de liderazgo. ¿Verdad? Ya se oye bien. Se oye bien. Y a una persona una persona vanidosa, que gasta desmedidamente en sí mismo y que los demás se muelen, como decimos y como dicen los comerciales, es que te lo mereces, ¿verdad? Porque tú lo mereces, porque tú lo vales, ¿verdad? Así dicen los comerciales. Bueno, es una manera disfrazada. Todo esto no es nuevo realmente. Yo dije que es nuestra sociedad actual, pero en todas las épocas de la humanidad siempre ha sucedido lo mismo. A la gente no le gusta que le señalen sus fallas,
No le gusta que le digan lo que está haciendo mal, que se lo digan. Y por eso la palabra pecado es una palabra políticamente incorrecta. Ustedes creo que nunca habrán escuchado al discurso de un político que utilice la palabra pecado, ¿verdad? Nuestra nación ha pecado. No, no dicen así, ¿verdad? No se utiliza esa porque es una palabra que es repudiada por la gente, por la política. Y lo más triste es que también inclusive en algunas iglesias ya no se usa mucho la palabra pecado, porque ofende a las personas que asisten y luego ya no quieren ir. Y dicen, no, pues vamos a perder gente, mejor no hablamos de pecado, ¿verdad? No mencionamos esa otra palabra y usamos alguna otra más sutil, más elegante. La gente en realidad quiere oír cosas bonitas, ¿verdad? La gente quiere oír cosas agradables, que les endulcen el oído. No les gusta oír regaños, reprensiones, así como ustedes sí les gusta porque me aguantan a mí, ¿verdad? Seguido hago eso, pero a la gente no le gusta que lo reprendan, que le exhorten, que le digan las cosas que está haciendo mal, y por eso se repudia a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de muchas reprensiones contra nosotros los seres humanos. Se nos señalan muchas de las cosas que se llaman pecado aquí en la Biblia, y por eso la gente no quiere a la palabra de Dios, la repudia, dice no, háblenme de otra cosa, porque ese libro dice cosas muy agresivas, ¿verdad? Ahí viene el repudio a la palabra de Dios. Platique con un vecino, por ejemplo, póngase a platicar con un vecino, digamos de fútbol, ¿no? ¿Cómo va ahorita la tabla de fútbol? ¿Quién va ahorita en primer lugar? Cruz Azul. Ahorita, lástima que no está Raúl Polanco, si no se pondría a aplaudir ahorita, porque le va al Cruz Azul. Pero pónganse a platicar de fútbol y contentísimo el vecino los va a escuchar y va a dar sus opiniones, etcétera. O hablen de algún otro tema, pónganse a hablar, por ejemplo, de la película que está ahorita pasando en el cine, de moda, ¿verdad? La más reciente, el más reciente estreno de no sé qué serie en la televisión, o pónganse a platicar de comida, ¿verdad? De una taquiza o de una carnita asada, y no sé, cualquier tema, platiquen con su vecino, con su compañero, y va a estar muy a gusto platicando. Pero no le mencione la Biblia, apenas empiece usted a hablar de la Biblia, y esa persona, una de dos, o le cambia el tema inmediatamente, o de repente le dice, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que tengo algo muy importante que hacer, ahí nos vemos, y se va. No quieren oír de la Biblia, repudian la Biblia. Y lo triste, repito, es que inclusive en las iglesias el día de hoy ya no se predica la Biblia, se están predicando otras cosas, otros asuntos que las disfrazan como si fueran de Dios, pero en realidad no está basado en la palabra de Dios, muchos mensajes. Es lamentable que tanto el mundo como inclusive personas en las iglesias se estén olvidando de lo que dice la Biblia misma en el Salmo 1, versículos 1 y 2. Comienza diciendo bienaventurado. ¿Quién me dice lo que quiere decir bienaventurado? ¿Quiere decir infeliz y desgraciado? No, ¿verdad? Todo lo contrario. Quiere decir bendecido, quiere decir muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, fíjense nomás, ya viene la palabra que no nos gusta, pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que le voy a cambiar, en la Biblia está su delicia, y en la Biblia medita de día y de noche. ¿Quién es el que va a ser muy dichoso, muy feliz? El que en la Biblia está su delicia y en la Biblia medita de día y de noche, ¿verdad? Se nos ha olvidado esto. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren ser dichosos en esta vida y después de esta vida? Que hay que estar disfrutando de leer y meditar en la palabra de Dios, no repudiar la palabra de Dios.
Vamos a dejar la introducción, pasamos al punto número 1, rechazo del mundo. De todos los libros que se han escrito en todas las épocas de la historia de la humanidad, sin duda la Biblia es el libro más atacado, más criticado, más analizado, versículo por versículo, palabra por palabra, tratando de encontrarle alguna cosa que esté equivocada. Un escrutinio para tratar de destruir el testimonio de la Biblia. E inclusive también es el libro que ha sido intentado desaparecer del planeta Tierra, ha sido puesto fuera de la ley, se han quemado montones de Biblias. Hay gente que ha escrito en contra de la Biblia, personas en lo personal hay gente que ha escrito, que ha atacado a la Biblia, y gobiernos que también han querido destruir la palabra de Dios. Como ningún otro libro, la Biblia es el más atacado, el que más han querido destruir, el que lo han querido y lo han quemado, muchas Biblias, etcétera, etcétera. Porque el mundo rechaza a la palabra de Dios, el mundo repudia la palabra de Dios. Por ejemplo, el emperador Diocleciano ordenó quemar todas las Biblias que hubiera en el Imperio Romano, que encontraran, ¿verdad?, en el Imperio Romano. Es un ejemplo, eso en la antigüedad. Quemar todas las Biblias. Es un ejemplo, el Imperio Romano procuró destruir la Biblia, que dejara de existir. Los gobiernos comunistas, no hace ya mucho tiempo, como la URSS, que ya ahorita no existe, China, e incluso nuestro muy cercano vecino Cuba, ¿verdad? Los gobiernos prohibieron la posesión y lectura de la Biblia en sus países, por ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando del pasado, ahorita ya no es así, pero en tiempos en que estaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o en tiempos en que en China estaba Mao Zedong, o en Cuba, cuando estaba en su esplendor el comunismo, el socialismo, olvídense, la Biblia era un tema prohibido en esos lugares. Para sorpresa, el número 3, el mismo gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, o más bien que el gobierno, la Suprema Corte de Justicia de esta nación, ha prohibido la lectura de la Biblia en las escuelas públicas como se hacía antes. Antes se podía orar y se podía leer la Biblia en las escuelas públicas, hoy está prohibido por la ley, por la Suprema Corte de Justicia. Ahí está, ahí vemos como el mundo repudia la palabra de Dios. Filósofos, historiadores, arqueólogos y científicos han hecho intentos por desacreditar a la Biblia, ¿verdad? Muchos han escrito en contra de la Biblia, han buscado encontrarle algo que estuviera incorrecto para decir, ya ven, no que es la palabra inspirada por Dios, aquí está un error, aquí está otro error. Han tratado de encontrarle, pero no han podido. Los gobiernos actuales, para irnos al presente, de países musulmanes, castigan hasta con la muerte a quien se le ocurra pararse en algún lugar público y predicar de la Biblia. El día de hoy. Qué interesante, el otro día platicábamos que como los gobiernos musulmanes de religión islam no permiten que ninguna otra religión se pueda predicar en su país, que no puede haber ningún templo de otra religión, pero ellos sí, bien cómodos, van a otros países en donde no son musulmanes y a ellos sí se les permite poner sus templos, sus mezquitas y su culto a su ídolo Alá y a su profeta Mahoma. Ellos sí les gusta aprovecharse de los países tontos como México y otros, que les permitimos venir a instalarse aquí, pero ellos no permiten que el cristianismo vaya para allá, ¿verdad? Y somos bien tontos, pero así están las constituciones de cada país. Bien, ellos lo prohíben y hasta con la muerte. Y no lo puse aquí, pero inclusive, y algunos quizás se van a sorprender de saberlo, la misma Iglesia Católica ha atacado a la Biblia.
ha querido impedir que la Biblia llegue al pueblo, a las personas. La Biblia originalmente estaba en sus idiomas griego y luego el latín, y cuando por ahí a algunos se les ocurrió traducirla a los idiomas del país donde vivían, alemán, inglés, español, fueron perseguidos, fueron algunos muertos y prohibido que se imprimieran o se circularan Biblias en los idiomas que pudiera leer y entender la gente común y corriente, que no supiera griego, que no supiera latín. La Iglesia Católica lo prohibió. Increíble, hasta la misma esta institución repudió la palabra de Dios. Bueno, el mundo ha repudiado la palabra de Dios. Número 2, el rechazo de su pueblo. Ya no estamos hablando del mundo, ahora vamos a hablar del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, también repudiando la palabra de Dios. Y para no ofenderlos, no hablo de la iglesia, vamos a hablar de Israel, que a lo mejor se ofenden ustedes que son la iglesia de Cristo. Bueno, pero les hago una pregunta: si el país estuviera en guerra contra otro país, fíjense, si estuviera en guerra contra otro país, y realmente estamos en cierto modo en una guerra ahorita, y de pronto viniera uno que se llamara profeta o un predicador de la palabra de Dios, ¿qué les gustaría escuchar que dijera? Repito, si el país estuviera en guerra contra otro país, ¿qué les gustaría escuchar que dijera alguno que se llamara profeta o un predicador así en un púlpito en una iglesia? ¿Qué les gustaría que dijera? Seguramente les gustaría que dijera un buen pronóstico, ¿verdad? Un buen pronóstico: no se preocupen, Dios nos va a apoyar en esta guerra, Dios está con nosotros, vamos a salir adelante, vamos a vencer, vamos a obtener la victoria, adelante todos, ¿verdad? Y yo digo, Dios le daría la victoria y su bendición a un pueblo que vive en inmoralidad, en injusticia y en idolatría. Dios le daría la victoria, daría su bendición a un pueblo que vive en inmoralidad, en injusticia y en idolatría. A un pueblo que viviera en estas circunstancias, un profeta que se parara y le dijera al pueblo: no se preocupen, vamos a tener la victoria, nos va a ir bien, Dios nos va a hacer que venzamos a nuestros enemigos. ¿Ese profeta estaría realmente hablando en nombre de Dios? ¿Verdad que no? Vamos a verlo en la Biblia, eso pasó. Impiedad de Israel. Pero primero, lo primero que vamos a leer aquí es la condición espiritual, moral, social del pueblo de Israel en el momento en que estaba ejerciendo su ministerio el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2 versículos 34 y 35 dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Se le está diciendo al pueblo de Israel: en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste: no he pecado. El pueblo de Israel estaba viviendo en una situación de pecaminosidad extrema. Se habían olvidado de Dios, estaban adorando a los ídolos y además había injusticia social. Se aprovechaban de los pobres, les robaban, los mataban para quedarse con sus bienes, etcétera, etcétera. Y todavía tenían el descaro de decir: yo no he pecado. Yo no he pecado, no he hecho nada malo, soy inocente. Y a veces cuando uno le lleva la palabra a otra persona, le dice: no, mira, es que la Biblia dice que tú eres pecador, y que dice: yo no soy pecador, yo no le he hecho mal a nadie.
Yo soy un buen esposo, yo soy un buen padre o un buen hijo, yo cumplo mi trabajo con responsabilidad, me llevo bien con todo mundo, etcétera. No, yo no soy malo, yo soy una persona buena. Así como estos en el pueblo de Israel, somos inocentes, no hemos hecho nada malo, no hemos pecado. Pero Dios dice, la sangre de los pobres y los inocentes está en tus faldas. Sigamos. Bueno, no estoy acá. Ok. Me falta Jeremías 5, 1 al 12, dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Dios estaba anunciando el castigo que iba a venir sobre Jerusalén por el pecado que había en sus habitantes. Y dice: busquen si hay algún hombre que busque la verdad, que haga el bien, y entonces yo perdonaré la ciudad. Y el versículo 5 dice: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Y en el 8 dice: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Negaron a Jehová y dijeron: él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Esa es la condición espiritual de este pueblo de Israel en ese momento. ¿Se fijaron? Como caballos, dice aquí, está la expresión bien interesante. Cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y además negaban a Dios. Él no es. No hay Dios, dice el necio en su corazón. No nos va a pasar nada. Estamos bien. Bueno, esa era la condición espiritual, moral, social, de injusticia en el pueblo de Israel. Y entonces aparecen los profetas con su mensaje positivo, como los que hay el día de hoy, ¿verdad? Los lambiscones del pueblo. Y miren, Jeremías 23, 14, versículo 17 y versículo 25. Y en los profetas, está hablando Dios, de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos. Hay gente que le encanta seguir a dirigentes religiosos que viven en pecado. ¿Por qué? Porque así se justifican a sí mismos. Dicen: pues si él lo hace, pues yo también. Quiere decir que está bien. Mira, está viviendo en adulterio, no tiene nada de malo. Eso quiere decir que no tiene nada de malo, pues yo también le voy a entrar. Así estaban estos profetas, viviendo en pecaminosidad, en inmoralidad, hablando mentiras, y fortalecían a los malos. Dice: me fueron como ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Versículo 17: dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. ¿Ven lo que les pronosticaban ellos? Paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. ¿Cómo ven? Ese era el mensaje de estos profetas. Un mensaje bonito, agradable. Vamos a tener paz, no se preocupen. No va a venir mal sobre nosotros. No, porque se están levantando los asirios, están levantando los babilonios, y no se preocupen, no nos pasa nada. He oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Les suena esto en el día de hoy? ¿Les suena que algunos profetas dicen: tuve una visión, Dios me habló, estaba yo en sueños y me dio este sueño y yo se los quiero platicar a ustedes? ¿Se han oído eso? Pues no es nuevo, ahí estaba desde entonces. Son los profetas positivos, los que les hablan bonito, los que le dicen cosas dulces, agradables, buenas. Pero ahora viene la verdadera palabra de Dios.
Ahora viene Jeremías, que sí era un profeta verdadero de Dios. Capítulo 26, versículo 4 dice: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío, no creo que está mal aquí, envié yo creo, desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Fíjense lo que estaba profetizando Jeremías. Si ustedes no se arrepienten de estar viviendo como están viviendo y se ajustan a andar en la ley que yo les he dejado, dice Dios, si no lo hacen, entonces voy a poner esta ciudad como Silo. ¿Quién es Silo? ¿Qué es Silo? Cuando Israel, después de haber pasado por los 40 años en el desierto, cargando el tabernáculo ese que lo ponían de un lado para otro, donde estaba dentro el arca del pacto, llegaron y tomaron posesión de la tierra prometida en tiempos de Josué. El tabernáculo lo pusieron en una ciudad que se llama Silo, y ahí estaba el arca del pacto. Y en un momento dado vinieron los filisteos, Dios permitió que vinieran los filisteos y arrasaran Silo y tomaran y se robaran el arca del pacto. Y lo que está diciendo Jeremías es que así como pasó con Silo, que atacaron donde estaba el tabernáculo de Dios, el tabernáculo que había ordenado Dios a Moisés, y se habían robado el arca del pacto, así Dios iba a permitir que invadieran Jerusalén, lo devastaran y destruyeran el templo, ya no el tabernáculo, el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Es lo que le está profetizando. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Cómo creen que les cayó este mensaje a los israelitas? ¿Cómo ven? ¿Qué sucedió cuando oyeron la palabra de Dios por boca de Jeremías anunciando el castigo de Dios? Podían haberse arrepentido, podrían haberse humillado delante de Dios y pedirle perdón, o lo contrario. Podían haber aceptado la palabra de Dios o podían haber repudiado la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Bueno, la repudiaron. Repudiaron la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Como el día de hoy, las iglesias que están muy llenas con miles de personas, no todos los casos, pero muchos casos es porque les predican bien bonito. Y donde no quieren asistir mucho la gente es porque repudian la palabra de Dios. Vamos a ver lo que hizo el pueblo. Jeremías 26, versículos 8 al 11. Dice: y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, fíjense, los sacerdotes y los profetas, esos profetas los buenos, los que eran positivos, y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Versículo 11, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. ¿Cómo ven? ¿Se enojaron? ¿No les gustó? Y a veces algunos me han dicho por aquí: hermano, ya no predique así, que mire que queremos oír cosas más bonitas. ¿Está enojado? No estoy enojado, nada más estoy predicando lo que dice la Biblia. Lo malo es que la Biblia, lo malo en sentido malo, es que tiene mucha reprensión la Biblia. Dice la verdad, que somos pecadores y necesitamos la exhortación, la reprensión de Dios
la vara de Dios para corregirnos. Pero a muchos no les gusta, como esta gente de aquí. ¿Qué querían hacer con Jeremías? Matarlo. Matarlo. Al pueblo y a sus dirigentes no les gustó que se les dijera lo que les iba a pasar por causa de su pecado. Y entonces repudiaron no solamente la palabra de Dios, sino también repudiaron al predicador. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia, ¿verdad? También la gente repudia no solamente que se predique la palabra de Dios, sino repudia al que está predicando verdaderamente la palabra de Dios. No lo quieren. Les gusta el que no predica la palabra de Dios, predica otras cosas. Bueno, eso fue el rechazo del pueblo de Dios. Y en especial quiero ahora subrayar en el último punto, el rechazo del rey de Judá. Hablamos que los príncipes, que los sacerdotes y etcétera, los profetas positivos se enojaron, estuvieron en contra. Y el mero de mero arriba, el rey de Judá, ¿cuál fue la reacción del rey? Pero antes de ver esa reacción, quiero recordar esto como antecedente. Jeremías había dicho a los judíos lo siguiente, fíjense bien, y esto que nos quede claro también a nosotros como país, México. Jeremías 3, versículos 14 y 15, dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí cuando habla de pastores se refiere a los dirigentes, a las autoridades, a los reyes que Dios iba a poner sobre el pueblo de Israel. Si ustedes se convierten de su mal camino, y fíjense que no fue nada cuidadoso de las formas, como decíamos al principio. ¿Cómo les dijo? Hijos, no les dijo hijos con muchas áreas de oportunidad, ¿verdad? Hijos rebeldes. Hijos rebeldes, les dice. Ay, ya con eso, para que se hubieran sentido los que son muy sensibles. Hijos rebeldes, dice Jehová, si se convierten, yo les voy a poner a ustedes personas que estén al frente del pueblo, al frente de la nación, que les gobiernen con ciencia, con inteligencia. ¿Ok? ¿Se fijan? Si ustedes se convierten de su mal camino, se arrepienten de su mal camino, yo voy a poner al frente de la nación personas que les gobiernen con sabiduría. ¿Y si no? Pues si no, no. Y si eso lo aplicamos también a una iglesia, es lo mismo, ¿verdad? A veces se puede quejar una iglesia de que hay malos, que tienen un mal pastor. No sé ustedes qué opinen. Pero ¿de quién es la culpa? Dice la palabra de Dios. Convertíos rebeldes para que tengan un buen pastor, ¿verdad? Exactamente igual. Ya les he platicado, y si no, a lo mejor lo han leído en algún libro de historia, que un ciudadano le escribió una carta a Porfirio Díaz cuando él era presidente de México, que llegó y se quedó como presidente 30 años, ¿verdad? Le escribió criticándolo por todas sus fallas que tenía, y Porfirio Díaz leyó la carta y se tomó la molestia de contestarle por carta, porque antes no había que voy a los medios de comunicación, a la televisión y digo, no, escribió una carta y le contestó y le dijo: tiene usted razón, todo lo que me critica, pero sabe, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Es lo que dice este texto, lo mismo que dice. El pueblo tiene el gobierno que se merece. Si se convierten en hijos rebeldes, van a tener un gobierno excelente, gobernantes excelentes, maravillosos, inteligentes, sabios.
Pero si siguen en su pecado, si siguen viviendo en idolatría, siguen viviendo en inmoralidad y en injusticia, no van a tener buenos gobernantes. ¿Y qué pasó con este pueblo de Israel? No se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, entonces Dios les mandó reyes malos, malos. Y uno de esos reyes malos se llamó Joacim, hijo del rey Josías. Vamos a ver qué pasó con este rey. Jeremías 36:1. Pero ¿por qué tenían este rey malo? Porque el pueblo no se arrepintió, no se convirtió de sus malos caminos. Dice: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá. O sea, ya no nomás habladas, ahora por escrito. Y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. En ese hoy ya no estaba Josías, estaba ahora su hijo Joacim en el reino, en Judá. Jeremías 36, 21 al 24. Bueno, antes de pasar esta cita, él hizo esto. Jeremías hizo esto, escribió ese rollo con todas las cosas que Dios había hablado en contra de Israel, en contra de Judá, por su pecado. Y luego, ya que lo escribió, se lo dio a Baruc, un auxiliar, digamos, de él, para que fuera, y de hecho fue a los terrenos del templo. Y ahí Baruc, ¿y por qué fue Baruc? Porque a Jeremías, por ser Jeremías, por hablar estas cosas, le tenían prohibido acercarse al templo, no podía. Estaba excomulgado, como decimos ahora. Lo habían excomulgado, no se podía aparecer por el templo. Entonces mandó a su ayudante Baruc, y fue Baruc y tomó el rollo que había escrito Jeremías y empezó a leerlo delante del pueblo que asistía al templo. Ya se imaginan. Por ahí un chismoso llamado Micaías fue con el chisme al rey Joacim a decirle: oye, ¿sabes qué? Hay un hombre ahí leyendo unas cosas bien feas. A ver, tráiganmelo con el rollo. Y ahí va Baruc con el rollo. Dice: deja el rollo ahí. Baruc se va, se fue a esconder. De veras, sí, dice la Biblia. Y el rey le dice a otro de sus achichincles, Jehudí se llamaba: a ver, trae el rollo y lémelo. Y lo empieza a leer. Y vamos a ver qué pasa. Jeremías 36, 21, 24 dice: y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo leyó, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que estaban junto al rey, bueno, o que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9. Fíjense que estaba la temporada de ¿qué? De invierno. Y en aquel tiempo no había electricidad, pero sí había frío, igual que ahora cuando es invierno. Hoy día podemos prender, pues, los que tenemos, ¿verdad? Discúlpenme si muchos no tienen, pues un aire acondicionado es que son frío calor, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había eso. ¿Y qué hacían para calentarse? Hacían leña, ¿verdad? Tenían su hornito ahí, pero de leña, con fuego. Bueno, dice: la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey, o sea, rasgó el rollo con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Es decir,
en vez de que se hubieran sentido mal por lo que decía el rollo, de que dijeran, ay, hemos pecado contra Dios, y como otras veces lo hacen, ¿verdad? Que se rasgan el vestido, se ponen silicio, perdón. Nada de eso, sino que el mismo rey con sus propias manos primero rasgó el rollo y después lo tomó y él mismo lo echó en el fuego para que se quemara. Hagan de cuenta que yo leo la Biblia y leo ahí una parte y no me gusta, no, y le aviento al fuego para que se queme. Eso fue lo que hizo el rey Joacim. Y nadie de los que estaban ahí intervino para nada. No se arrepintieron, dejaron esto. Hermanos, Dios no consiente el pecado. Dios no consiente el pecado ni lo pasa por alto, aún en sus hijos. Porque ves, podemos decir, Dios va a castigar a los malos, pero a los que están allá, pero los que estamos aquí en la iglesia, no, nosotros no somos sus hijos. No, Él no consiente el pecado, ni allá afuera, ni aquí adentro, ni en sus hijos. Él no es un papi consentidor, ¿verdad? Que chifla a sus niños cuando se portan mal y hasta se lo celebran, ¿verdad? Hay papás así. Hay niños que de repente hace algo, le pega a su papá y mira, me pegó el niño. Mira qué bonito, ¿verdad? O hizo alguna berrinche, lo que sea, y se lo celebra. Dios no es así. Dios no consiente el pecado, Dios no consiente las malas actitudes ni obras de nosotros. Él es santo, Él es justo y Él es celoso. No quiere que a nadie más se le rinda adoración, veneración, tributo, como le quieran decir, sino solamente a Él y nada más que a Él. En Éxodo 20 está bien claro, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿y qué más dice? Y celoso. Dios no consiente la idolatría para nada. Este rey se enojó mucho, ¿por qué? Porque en lugar de oír palabras de adulación, como él estaba acostumbrado a que todos sus lambiscones le dijeran cosas bonitas, oyó palabras de reprensión de parte de Dios, no lo pudo soportar y entonces destruyó, quemó las Sagradas Escrituras. Me recuerda, hace muchos años tuve un maestro de matemáticas muy estricto. Alguno que haya estudiado el TEC de Madero y que tenga de mi edad, Raimundo Ramallo Garcinuño, español, que se vino huyendo de la guerra allá en España. Un día, de un problema que estaba en el libro enunciado, se puso a resolverlo en el pizarrón, ahí está. Y cuando acaba, uno de los compañeros le dice, oiga maestro, pero ¿sabe qué? El libro tiene otra respuesta, mire, está diferente, ¿qué sabe qué? A ver, tráigame, ven para acá, chatito, porque sí decía, ven para acá, chatito. Y luego, a ver, tráeme tu libro, lo ve, la hoja, le arrancó la hoja del libro, la hizo bolita y la tiró a la basura. ¡Pum! Ese libro está equivocado, es un mugrero, tira tu libro de cálculo. ¿No le gustó? Así fue Josías. Ay, dice que soy pecador, dice que estoy viviendo en idolatría, dice que no, eso no, hágatelas. Dicen que un hombre estaba leyendo la Biblia, Efesios 5:22, donde dice que la mujer se debe sujetar a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Y dijo, esta es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y luego cuando llegó a Efesios 5:25, donde dice lo contrario, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Aquí se equivocó Pablo. Ras, ¿verdad? Así es la gente, repudia la palabra de Dios que no le gusta. La repudia. Bueno, vamos a la conclusión. Qué curioso que se rían en lugar de que estén enojados con lo que estoy diciendo. No, a ustedes les gustan los regaños, ya me di cuenta.
Bueno, conclusión. Joacim no pudo soportar la palabra de Dios y la repudió. Así se comportan muchos cuando escuchan la palabra de Dios y no les agrada lo que dice. Porque no está escrita, escuchen esto, para agradarnos a nosotros, sino para que nosotros agrademos a Dios. ¿Está claro esto? La Biblia, la palabra de Dios no fue escrita para agradarnos a nosotros mismos, sino para que nosotros agrademos a Dios. Bueno, desgraciadamente también hay cristianos que repudian, no toda la Biblia, pero sí cuando menos ciertos pasajes de la Biblia, y quisieran arrancar esa hoja y quemarla. ¿Tienen por ahí algún versículo que tienen ganas de hacerle eso? Versículo que no les gusta lo que dice. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14, muchachos y muchachas. ¿Sí se acuerdan? Ya lo he mencionado muchas veces. Ese no me gusta. A otro no le gustará donde dice: no mires al vino cuando rojea, ¿verdad? No, es que a mí sí me encanta. Lo arranco de la Biblia, ¿no? No cometerás adulterio. Ay, yo estoy viviendo con otra señora que no, eso no. ¿Qué parte de la Biblia repudias? ¿Qué parte de la Biblia repudias? Que no te gusta. Aquí le puse esta pregunta: ¿y tú? ¿Hay alguna parte de las Escrituras que repudias y no quieres obedecer? ¿Te dan ganas de arrancar esa hoja de la Biblia y quemarla? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Termino con esto: que no digamos como le contestaron las mujeres del pueblo a Jeremías cuando las amonestó por la idolatría de rendir tributo a la reina del cielo. Miren, en una de las ocasiones que Jeremías mencionó pecados en el pueblo de Israel, mencionó este pecado. Y esto no es nuevo, porque hoy hay personas a la que cierta mujer le llaman la reina del cielo. Ustedes saben de quién estoy hablando. No es nuevo, ya desde tiempos de Jeremías, siglos antes de la venida de Cristo, ya había adoradores a la reina del cielo, a la supuesta reina del cielo. No existe tal. Y le rendían culto a esa reina del cielo. Y Jeremías, sobre todo mujeres, con el permiso de sus esposos, por cierto, por ahí le reclaman ellas. Y Jeremías las amonestó por ese pecado. Y quizá alguno de ustedes que esté aquí presente, que venga de un contexto católico, van a repudiar el versículo que les voy a poner ahorita, pero está en la Biblia. Quizá lo van a repudiar y decir: no, yo no estoy de acuerdo con ese versículo, voy a agarrar mi Biblia y lo va a tirar. Busque su Biblia católica y viene ese versículo y lo va a querer quemar. ¿Qué le dijo Jeremías a estas mujeres? Las amonestó por estar rindiéndole culto, porque Dios es, ¿cómo dijimos que es? Celoso. Celoso. Nadie más debe recibir adoración, tributo, veneración, como le quieran decir. A fin de cuentas son sinónimos, solamente Dios. ¿Qué le contestaron? Jeremías 44, 16 y 17. Le dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿qué? No la oiremos de ti. Lo mandaron a la porra a Jeremías. Y quizá alguno de ustedes repudie también lo mismo. ¿Cómo que no voy a rendirle culto a la reina del cielo? No, de ninguna manera. Si mis papás me lo enseñaron, mis abuelitos me lo enseñaron, toda mi familia durante muchos años hemos hecho lo mismo, ¿cómo vamos a dejar de hacerlo? No vamos a oír la palabra de Dios, la repudio, no quiero escuchar esta palabra de Dios.
sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra salida de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. A algunos no les va a gustar eso, ¿verdad? ¿Cómo ven? Pero está en la Biblia. Si no les gusta que se les haya llamado la atención a estas mujeres por andar adorando a la reina del cielo, a la supuesta reina del cielo, como lo hacen el día de hoy, pues arranquen esa hoja de la Biblia y quémela. Están repudiando la palabra de Dios. Como hicieron estas mujeres, no vamos a oír lo que tú dijiste, vamos a seguir haciendo lo mismo, como nos enseñaron, como lo hicimos nosotros, como lo han hecho nuestros padres y los para atrás, quién sabe cuántas generaciones. Eso es repudiar la palabra de Dios. ¿Cómo ven? Pero hay una palabra de Dios que ojalá nadie repudie, nadie la rechace, que es la palabra que nos enseña acerca del amor de Dios, que nos amó tanto, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo terrible es que aún esa palabra hay gente que la repudia. Este mundo está perdido en sus delitos y pecados y está destinado a la condenación eterna en el infierno. Todos nosotros deberíamos ser echados al infierno, pero podemos salvarnos gracias a que Dios nos amó y envió a su Hijo a dar su vida por todos nuestros pecados. Gracias a que Él murió y pagó el precio por todos nuestros pecados, nosotros ahora tenemos la oportunidad de ser salvos, de tener la vida eterna. ¿Cómo se logra? Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo único que nos pide Dios, ¿qué es? Que lo creamos. Que lo creamos, que decimos, sí, lo creo, lo acepto. Yo creo en ese Jesucristo, Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por mis pecados. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pues aún así hay gente que rechaza creer en Jesucristo. Es como si estuviera en un desierto y se estuviera muriendo de sed y de hambre, caminando muchos días en el sol, y viniera alguien con una cantimplora con agua y le dijera, mira, aquí hay agua, tómetela para que te salves y no te mueras aquí en el desierto, y diga, no quiero tu cochina agua, vete con él, vete con ella. Así Dios nos está ofreciendo la salvación, la vida eterna, a través de creer en el sacrificio de su Hijo. Y cuánta gente tonta, necia, dice, no creo, no acepto, y se va al infierno por eso. No por sus pecados, porque Cristo pagó por nuestros pecados, sino por no haber creído en eso, por haber repudiado la palabra de Dios con respecto a que Jesús murió por nuestros pecados. Ojalá que ninguno de nosotros aquí presentes vaya a repudiar esta palabra de Dios, sino que la acepte, que diga, sí, yo soy pecador, yo he faltado, yo he ofendido a Dios muchas veces y por eso me merezco ir al infierno, pero Jesús vino, dio su vida en sacrificio por mí, y gracias a Él yo ahora tengo la vida eterna en el cielo. Amén. Si alguien en esta congregación no sabía esto, no entendía esto, y no quiere repudiar esta palabra que es el Evangelio del Señor Jesucristo, yo quisiera ahí en su lugar, en silencio, repita la oración que yo voy a hacer, ¿ok?
Si alguien dice, no, yo sí acepto a Jesucristo, yo sí acepto que es el Hijo de Dios, mi Salvador. Háganlo en su lugar esta oración en silencio. Padre nuestro, hoy no quiero rechazar la palabra que tú nos has dejado, que nos amaste tanto que siendo pecadores nosotros y mereciendo ir al infierno, yo mereciendo ir al infierno, tú me amaste e hiciste algo extraordinario, incomprensible. Enviaste a tu Hijo unigénito, a la segunda persona de la Trinidad, a que siendo Él santo, puro, inocente, sin pecado, muriera en la cruz cruelmente por mis pecados. Acepto esta palabra tuya, reconozco que es verdad tu palabra, te pido perdón por mis pecados y te ruego que entres a morar en mi corazón y me ayudes a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor y Salvador. En el nombre de mi Salvador Jesucristo, te doy gracias y te pido esto. Amén. Amén.